Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy vamos a hablar del turismo. Cierto y verdad que no es la primera vez en este programa que hablamos del turismo. Cierto y verdad que la semana pasada se celebró el Día Mundial del Turismo, pero queremos darle, y nunca mejor dicho, una vuelta, ¿no?, al modelo turístico de la ciudad, o incluso plantearnos si la ciudad de Toledo tiene que tener un modelo o varios modelos turísticos. Vemos nuestro vídeo. Observar el turismo únicamente como negocio supone no atender a todas estas oportunidades que nos hablan de todos los aspectos socioculturales que lo atraviesan y componen. Pero es ahí donde hay que ubicar la queja de la vecindad del casco histórico, en esa dimensión más relacionada con el intercambio mercantil, en donde además gran parte de estas vecinas y vecinos no obtienen beneficio alguno, sino más bien al contrario, sufren la masificación turística como un perjuicio en el aumento de precios en bienes y servicios tan fundamentales como la vivienda o la alimentación. Es un extracto del artículo titulado En busca del Homo Turisticus Culturalis, firmado por la antropóloga Isabel Ralero, que hoy nos acompaña en el enfoque de esta noche. Y como seguro han deducido, sí, vamos a hablar de turismo. No es la primera vez que hablamos en este espacio sobre turismo y modelo o modelos turísticos. Lo hicimos antes de pandemia, cuando comenzaban a sonar voces que alertaban de una presencia turística masiva que afectaba la vida de los toledanos habitantes del casco histórico. Durante la pandemia, cuando se atisbaba que sería un buen momento para la reflexión, al constatar una realidad hasta entonces por nadie concebida: las calles de Toledo vaciadas de turistas y de vecinos. Y después de pandemia, cuando despertamos de la pesadilla y para algunos volvimos a una nueva pesadilla, la de determinadas calles del casco histórico invadidas por turistas. Siempre hemos querido traer hasta este punto de encuentro opiniones versadas en el estudio y la investigación, viajadas por muchos otros lugares que puedan tener mucho o poco en común con Toledo y curtidas a pie de calle, con aquellos profesionales que son los que trabajan día a día con los turistas y visitantes que vienen hasta nuestra ciudad. Por eso entendemos que siempre encontramos novedades en la opinión de las personas que por aquí pasan, iniciativas que surgen o están ya en marcha en otras ciudades, que funcionen, y otras que no, sinergias que nacen en el encuentro o desencuentro entre esas dos especies, el Homo Turisticus Culturalis y el Homo Vecinus Toletanum, si se nos permite el latinajo. Porque tal y como deja escrito la profesora Ralero, si comprendemos bien todos los factores que intervienen en esa actividad económica, podremos obtener la vía no solo para criticarlo o rechazarlo, también para mejorarlo o transformarlo y convertirlo en un nuevo agente de desarrollo comunitario en la ciudad. Hay mucho por hacer e investigar para convertir a Toledo en una referencia de turismo sostenible. Bueno, pues hemos visto a turistas, a visitantes, a viajeros y también a vecinos del casco histórico. Todos ellos conviven en este pequeño receptáculo que es el casco histórico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y los que hoy aquí nos hemos sentado, pues todos somos usuarios, no sé si sufridores o no siempre sufridores. Yo creo que una importante proporción de nuestra vida disfrutones del casco histórico, pero bueno, en esa calidad estamos aquí. Doctora en Antropología Social, humanista y mediadora comunitaria, Isabel Ralero. Buenas noches. Buenas noches. Te voy a tutear. Sí, sí, claro. Tú sabes que la culpa de que estés aquí la tienen dos que se dicen amigos tuyos, que son guías e historiadores, que son Sergio Isabel y a Felipe de Aliscar, a quien saludaremos. No solamente estudias la antropología, sino que has hecho una tesis doctoral muy interesante sobre modelos turísticos y Toledo, y además vives, eres usuaria, eres sufridora, eres... Soy vecina, soy vecina. En ese concepto está todo, ¿no? Sí, sí, soy vecina del casco y bueno, soy TTV, ¿no? Lo que dice, ¿Sí? Lo que se define así como TTV, sí, soy toledana de toda la vida. Mis abuelos han vivido aquí toda la vida en el casco, además tenían una churrería, una de las mejores churrerías de Toledo. ¿Dónde? La bajada del Corral de Don Diego, la churrería que había ahí. Esta era de mis abuelos y antes la habían tenido en Nuncio Viejo. Bueno, toda mi familia es de aquí, mi padre igual, eran todos de aquí. Y siempre he vivido aquí, o sea que bueno, tenía que hacer antropología nativa por narices, no tenía muchas más opciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar mucho con no solamente tu saber académico, sino también tu saber de toledano, ¿no?
Felipe Vidales es también, ha querido también estar con nosotros hoy. Él es historiador, es guía. Si buscamos en las redes sociales, que ahora todos estamos en redes, Tula y Tula, pues vamos a ver no sus rutas, sino sus reflexiones, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo y es un buen punto de partida, ¿no? Porque un guía es algo más que una persona que cuenta cosas, ¿verdad, Felipe? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Gracias por invitarme, por invitar a Antonio y Isabel también, que es un lujo compartir un ratito con ellos. Pues en parte el oficio de guía debería partir también de unas reflexiones que muchas veces no nos hacemos, como vecinos, porque entiendo que todos o casi todos los que ejercemos, aunque sea de forma parcial, como en mi caso como guía, somos vecinos de Toledo, y esas reflexiones que yo vuelco en redes sociales también las traslado a las rutas, porque parto de una idea clara, que es que hay otras formas de hacer visitas guiadas, que es que hay otras formas de presentar la historia de Toledo, que no podemos simplificarla a su mínima expresión, y que si lo hacemos, yo siempre me presento como historiador, aunque trabaje de guía en algunos momentos, al final terminamos simplificando, banalizando y muchas veces infantilizando para quienes nos visitan relatos y narrativas históricas que son complejas, pero que bien tejidas y bien presentadas son accesibles para cualquier persona. Y ese es uno de los problemas que trataremos ahora y a los que a diario me enfrento, intento en la medida de lo posible poner una pequeña solución. Y como observador, primero desde la calle Armas. Exactamente. Luego un ratito desde Nuncio Viejo. Luego volviste a Zocodover y allí tienes un lugar privilegiado, un balcón privilegiado en ABC Toledo. Antonio González Jerez, buenas noches. Buenas noches. A sus pies. Igualmente. Histórico de la prensa toledana. A 38 años solamente. Solo 38, solamente. Bueno, nada, pues has O sea que visto... he visto la vida turística pasar. Yo creo que sí, tú eres un buen termómetro de cómo ha evolucionado el turismo. Y decíamos antes cuando nos encontrábamos, digo, hombre, nosotros somos periodistas, con lo cual tenemos mucho que decir desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero si un periodista en Toledo hace algo, es patear el casco, o sea, os lo puedo asegurar, y además cuando digo patear, a pie, ¿no? Porque sí que es verdad que los grandes focos informativos están en el casco, yo creo que algo tenemos que decir, ¿no? Sí, sí, bueno, además yo sería TTVF, la forastero, vale. porque vivo en mi pueblo, en Alameda de la Sagra, entonces, pero bueno, me paso mucho más tiempo aquí en Toledo y efectivamente, fíjate, en Toledo, ocurre como en España, ya hemos dicho que muchas veces en los medios de comunicación que la economía de este país se fundamenta mucho en el turismo, en nuestro país. Pues Toledo es un ejemplo claro y palmario de lo que significa el turismo también, en gran medida, lo que es la economía de nuestra ciudad, ¿no? Que lógicamente con el paso de los tiempos va evolucionando, hay cambios en los últimos, cuando empecé hace 30 y tantos años, pero sigue siendo un motor muy importante de nuestra economía. Entonces hay que compaginar esa necesidad de que lo siga siendo, convivir mejor, que es lo que esperamos, yo creo, todos con la medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero todos. Todos, claro, efectivamente. No, digo todos, por supuesto la materia económica, el sector empresarial, pero por supuesto los vecinos y por supuesto que aquellos turistas, viajeros que nos visitan se lleven una grata experiencia de Toledo. Me gustaría empezar por Isabel, porque leía yo este fin de semana, no sé si la habéis podido ver, ha salido una entrevista inédita de Gabriel García Márquez, coincidiendo ahora con su fallecimiento, en el que hablaba del Caribe. Vais a decir, ¿qué tiene que ver el Caribe, ¿no? Pues él hablaba del Caribe no como un territorio geográfico, sino como un territorio emocional. Él venía a decir que el Caribe no es solamente el crucero, Cartagena de Indias y todo lo que nos enseñan, sino que es mucho más grande geográficamente y es una forma de ser, de sentir, es una forma de disfrutar de la vida, es incluso una forma de comer o es incluso unos aromas, una música que te acompaña, ¿no? Entonces decía, ¿dónde está el Caribe? Y dice, pues el Caribe está en esas personas, no en el lugar geográfico. De hecho decía que, bueno, que el Caribe podría estar también en parte de Estados Unidos. Esto yo creo que tiene una visión antropológica que puede venir muy bien hilado a Toledo, ¿no? El Toledo es algo más que su monumentalidad, que sus calles, que su judería. ¿Qué es Toledo? Toledo es un paisaje emocional también, ¿no? Es un paisaje monumental, es un paisaje
que ha formado parte de nuestra identidad, que forma parte de nuestra identidad. Es muy difícil diferenciar dónde empiezan unas cosas y dónde acaban otras, ¿no? Pero está claro que la construcción de identidades en esta ciudad, cómo hemos ido construyendo nuestra propia identidad como toledanos, pues ha ido variando a lo largo de la historia. En cada momento histórico pues nos ha interesado coger unas imágenes por encima de otras y eso se negocia, se reinventa, se vuelve incluso se cosifica en muchas ocasiones, pero en el momento actual en el que estamos, ¿no? Pues en esta imagen muy cuestionable de las tres culturas, que es lo que se está más vendiendo y demás, también habría que plantearnos cuál es la imagen que queremos vender hoy en día, ¿no? Cuál es la imagen más acorde a la realidad que queremos vender hoy en día, para que también alguien cuide de eso, ¿no? Porque yo puse hace unos días el ejemplo a mis alumnos de una conversación que me había encontrado por La Judería, que es el barrio donde yo vivo, que un guía, iba un guía con unas personas detrás y le decían, ¿y por qué? ¿Pero por qué había una judería? ¿Por qué Y el guía les dijo, pues hombre, ya sabéis que los judíos siempre han sido muy suyos y les gustaba vivir a todos juntitos y aislados y tal. Y yo miré al señor y efectivamente tenía un carné, o sea que no es que fuera un espontáneo así, y pensé, madre mía, esta gente se va a ir con una idea, o sea, ¿no? Y hay veces que me pregunto, bueno, ¿y quién cuida esta? ¿Quién se ocupa de cuidar? Porque hablamos del cuidado del patrimonio material, ¿no? Pero yo como antropóloga me preocupo mucho por el cuidado del patrimonio inmaterial, y que somos las personas, y las personas que vivimos aquí, que tenemos que convivir evidentemente con el turismo, a veces con una práctica, con una mala praxis masificada de turismo, ¿no? Pero también con esas ideas que se mueven sobre nosotros y nosotras mismas, y dices, pero ¿quién cuida de esto, ¿no? ¿Quién se va a ocupar de...? Claro, porque luego esa persona se va a su lugar de origen, pues he estado en Toledo, qué bonito. Por cierto, los judíos vivían en la judería porque les gustaba mucho vivir juntos y aislados, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas. Yo escuché un día que el Greco había inventado el nylon, en una explicación del entierro del señor de Orgaz, hablando de precisamente una de las vestiduras que aparecen. Yo creo que Felipe, tranquilo, no entres, tenemos agua y tenemos tiempo, así que no entres en momento pánico. Felipe, ¿quién cuida de eso? ¿Quién vigila? Aunque no me gusta el verbo vigilar, porque No, cuidar. Sí, mejor. Pues fíjate, si no te gusta vigilar, te voy a decir uno que te va a gustar menos, que es el de sancionar incluso. Estamos en un momento en el que el descuido ha sido tan grande. Es un fenómeno que afecta a muchas otras ciudades. Sí, claro. Lo que pasa es que es verdad que en Toledo se... Hombre, porque estamos aquí y lo vivimos. No, pero se magnifica. Hay Sí, pocas ciudades que hayan tenido tanta importancia en la conformación de la identidad española como Toledo. Y eso implica, como decía Isabel, que hay una serie de narrativas y de discursos. Todas las identidades son reflejo de cómo nos percibimos en cada momento a nosotros mismos. Y hay un libro exquisito de un toledano, que es Fernando Martínez Gil, que es La invención de Toledo, que explica muy bien cómo hemos ido avanzando en esos distintos Toledos hasta llegar a lo que hoy somos o cómo nos percibimos, y que en parte también es lo que vendemos. Entonces, en ese contexto que afecta a muchas otras ciudades, Toledo tiene un papel fundamental porque hay unas ciertas tendencias que son puramente mercantilistas. Viene mucha gente a Toledo, estamos muy cerca de Madrid, y eso hace que quien venga y escuche eso dé exactamente igual, porque mañana van a venir otros. Eso no les pasa a lo mejor a los que vivan en Talavera o vivan a lo mejor en Cuenca, pero a nosotros nos pasa. Y el cuidado supuestamente depende de un trámite que es, en esencia, sencillo, que es la obtención de un carnet de guía. A partir de ese momento adquirimos una altísima dosis de impunidad y podemos salir de aquí. Yo, que tengo el carnet, os puedo contar que debajo de donde estamos está enterrado Shakespeare y no pasará nada. Y si seguimos bajando por la calle Trinidad y os cuento, como cuentan, que Isabel ha escuchado eso,
y yo escucho a diario que debajo de la catedral hay un templo de Júpiter, pues tampoco pasa nada. Entonces ha habido un desentendimiento por parte de personas, instituciones, que a lo mejor no han vigilado, incluso sancionado de esa forma, que nos ha llevado al punto en el que estamos. Así que yo ahí sí que me pongo un poco severo porque escucho a diario algunas cosas. Todos cometemos errores. Sí, bueno, y todos... Es inevitable. Tenemos que aplicar también aplicar ciertos enganches, ¿no?, para enganchar un poco al turista, aunque yo creo que el turista que viene a Toledo viene con todos los sentidos abiertos para que acoger todo lo que le cuentan. El problema es eso, que a lo mejor todo el lo que mundo le encanta la historia. Claro. Sí, sí. Esos gaches hay que tener cuidado porque muchas veces recurrimos a chascarrillos. Antonio, tú que haces mucha calle. Vamos a ver, me alegro que me haga usted esa pregunta y te explico por qué, Ana. En los últimos tiempos, claro, paseo por el casco, dejo el coche en un sitio, voy hacia el periódico y demás, y me cruzo con cantidad de grupos de turistas pues en toda la zona histórica. Y escucho a veces hasta me paro 10 segundos y escucho cosas que digo, de verdad, esto no puede ser verdad. O sea, esto no puede ser verdad lo que está diciendo a esta gente, que lógicamente están en una posición de recepción de todo lo que le dicen total y absoluta, ¿no? Entonces, sería como, ¿quién controla al controlador? También. Y Felipe pues ha puesto el dedo en la llaga porque siempre ha sido un debate interesante, pero al mismo tiempo complicado. Es decir, ¿quién te garantiza que todos los que enseñen nuestra ciudad a todo el mundo que viene, pues hombre, por lo menos tienen esa fiabilidad de que no van a contar historias para no dormir? Incluso, es que, ya te digo, yo últimamente escucho cosas y es que me paro de manera intencionada, pero digo, no es posible. No es posible que esto está diciendo. Y bueno, eso tiene que ser un esfuerzo entre todos, porque no se puede ir alguien de aquí de Toledo que le hayan contado pues una mentira, una falsedad. Entonces tiene que haber no sé quién tiene que controlar esto. Es complicado, es igual que mandar a una empresa, a un inspector X, ¿no?, que llega cuando menos te lo esperas, pero ¿quién es el controlador de ese que lo explica? Pues la existencia de un observatorio, y ahí delego enteramente en Isabel, un observatorio que vigile las prácticas turísticas, no solo de los guías, que hemos empezado por los guías, pero es algo mucho más amplio, Sí. sería fundamental. Sí, sí, algo que hemos hablado además en otras ocasiones, es que no tenemos un observatorio de turismo en una ciudad como Toledo y esto llama mucho la atención, ¿no? Y sería una de las primeras cosas, lo primero porque nos faltan muchos datos científicos en la ciudad para poder tomar... Para tomar en una tesis sabes que es necesario los datos científicos. Sí, pero bueno, son datos cualitativos básicamente los que manejo, ¿no? Pero y eso pues están en la calle, que es decir que, pero nos faltan muchos datos cuantitativos, nos falta saber dimensionar las cosas debidamente, porque claro, hablamos de masificación, pero nos faltan muchos datos, nos faltan también cuáles son las visitas, a qué monumentos, para tener las cifras exactas de estas cuestiones, saber cuántos guías están operando en Toledo, saber cuáles son las calles. Es que nos falta mucho construir todos esos datos para tomarnos en serio el turismo y para poder tomar decisiones con esos datos también, también lo cualitativo, ¿no? Y la percepción de masificación está, y eso hay que tomárselo también muy en serio. Pero también con datos cuantitativos y nos falta eso y nos falta un organismo, una institución que haga un seguimiento de esas cosas, que aparte de valorar, diagnosticar y proponer medidas concretas basadas en conocimiento, no en percepciones una vez que eso se haga, finalmente alguien se ocupe de hacer un seguimiento de todo esto, de valorar, hacer trabajo de campo, ver cuáles son las prácticas, las buenas prácticas y las malas. A mí más que la sanción siempre me gusta más tirar de lo positivo. Creo que tenemos ejemplos ya en la ciudad de un buen turismo y yo en el trabajo de campo que he hecho en esta ciudad yo tengo muy definido dónde está el mal, si es que está en algún sitio y no está en nuestros guías. Nuestros guías hacen un buen turismo, o sea, tenemos muy buena calidad de nuestros propios guías. Yo creo que el problema viene de los turoperadores externos que bueno, pues vienen con otras películas en la cabeza, otros intereses de llevar a determinados sitios. Nuestros guías están muy bien preparados y tienen una muy buena calidad, tanto en su formación como... Aquí no tenemos... tenemos free tour, todo el mundo lo ve en Zocodobé, pero el free tour que tenemos aquí es muy light,
porque en otras ciudades el free tour lo hacen a lo mejor un vecino, una persona que se quiere buscar la vida y va y se gana. Aquí por lo menos los free tour que se hacen, que son más como taquilla inversa, una cosa así, los llevan a cabo profesionales con su carné. Y eso ya, o sea, creo que hay algunas cosas que aquí funcionan especialmente bien y que tendrían que tomarse por referencia. Es verdad Pues que, mira, que nos quedan cosas por mejorar, ¿no? Porque hay muchísimas cosas por mejorar en todo eso, pero también tenemos que saber valorar las cosas positivas que tenemos en la ciudad y tirar de ellas, ¿no? Y estas nuevas experiencias que está habiendo cada vez más, como la de Felipe, que está tan bien documentada, tan bien desarrollada y fundamentada, que es que se agradece cuando lo escuchas o lo ves, o esta nueva experiencia también de estos compañeros de Galvos y Rosas. Los vamos a ver en un momentito. Son experiencias que empiezan a funcionar con una mirada de turismo sostenible. Todos los guías con los que yo he hablado en mi trabajo de campo están súper concienciados de la necesidad de cuidar a la población local, que eso es otra de las claves, ¿no? Y yo creo que hay que tirar de lo positivo y hacer. Es que el problema también de esta ciudad es que hacemos poco, dejamos que las cosas se hagan solas porque Toledo se vende solo, porque no hay mucho que hacer. Hay una frase que es mítica, Toledo se vende solo. Vamos a ver si os parece esa experiencia que comenzó a funcionar hace unos meses en Toledo, impulsada por Sergio Isabel. Está haciendo su doctorado en Humanidades y él tiene una empresa que se llama Galvos y Glosas y vino a contárnoslo aquí a Canal Diocesano en el mes de julio. Vamos a verlo. Es un perfecto ejemplo de la masificación o el turismo invasivo, como algunos lo han bautizado. Grupos enormes de turistas ataviados con audioguías que colapsan las calles de la ciudad en un itinerario que se reduce a 3 o 4 enclaves patrimoniales. Un turismo que genera incomodidad en los propios toledanos y que en ocasiones no reúne los estándares de calidad que demandan los visitantes. Pero hay otra forma de descubrir el patrimonio de Toledo. Es la propuesta de Galvos y Glosas. La descongestión, salirnos de los lugares que son los más turistificados y los más dañados en ese sentido también, para hacer propuestas que sean de acercarnos a lugares que están prácticamente invisibilizados o olvidados. Por ejemplo, vestigios que están en el entorno de fuera de las murallas, los antiguos cementerios que había antiguos y medievales, el circo romano, el Cerro del Bú, la Huerta del Rey, espacios que además son paisajes culturales que están en cierta manera en peligro y en deterioro también. Arqueólogo formado en la Facultad de Humanidades, Sergio Isabel conoce bien el tejido cultural toledano y sabe que aún quedan muchas ofertas por hacer al público que quiere conocer la ciudad, su patrimonio, más allá de la visita tradicional y que solicita estos servicios tanto desde dentro como desde fuera de la ciudad. Por un lado, los toledanos que quieren saber más de Toledo, y luego por otro suele ser bastante normal que es gente que ha venido varias veces a Toledo o alguna vez antes a Toledo, que es gente que ya no quiere quedarse con lo más turístico y conocido, sino que quiere conocer otros elementos que pasan más desapercibidos, pero que normalmente, porque tienen un perfil de intereses que suelen ser más arqueológicos, por ejemplo, o más en relación con paisajes naturales, se acerca más a lo que estamos realizando ahora mismo nosotros. Galvos y Glosas ofrece visitas en grupos reducidos a lugares patrimoniales de primer nivel como el circo romano, el Cerro del Bú o los cementerios medievales y musulmanes. Unas visitas en las que se fomenta la participación del visitante atendiendo sus dudas y preguntas, ofreciendo información complementaria basada siempre en el rigor científico. Como visitante tenemos que intentar apostar por propuestas que también intentan hacer que las visitas sean mejores para nosotros, porque tengan rigor, porque vayamos más cómodos, porque podamos estar más cómodos en la vida y hablar más con la persona que nos explica las cosas, y por otro lado también a veces romper de lo que siempre estamos viendo y salir de los tópicos que vemos en todas las ciudades y que aparentemente se repiten en todas y nos cuentan lo mismo, querer aprender cosas nuevas, querer vivir nuevas experiencias en las ciudades y entender que cada ciudad tiene su historia y sus particularidades. Es una propuesta diferente para acercarse a estos parajes monumentales desde la reflexión, el conocimiento científico y buscando siempre la complicidad del visitante, consiguiendo así que vuelvan para conocer más y así querer más a la ciudad de Toledo. Bueno, pues ese es el ejemplo de Galvos y Glosas que funciona. De hecho, Sergio no ha podido estar aquí con nosotros porque tenía compromisos profesionales y también de su formación. Decíamos mientras veíamos el vídeo que Antonio y yo, que llevamos unos añitos en esto de la información, que curioso, ¿no?, que no haya un observatorio del turismo cuando los observatorios aparecen por doquier en la administración pública, ¿verdad?
La verdad que sí, pero se habla también mucho del turismo. Siempre es un sector que tiene, por regla general, una buena prensa, Sí, en general. Entonces, a lo mejor tampoco si quiere enturbiar con alguna cuestión negativa y demás, y debe ser a lo mejor es una de las cuestiones, pero es evidente que el debate siempre ha existido. O sea, las buenas prácticas turísticas, por lo que estábamos hablando anteriormente, dar una buena información creíble, que sea veraz y no que te cuenten fábulas, ¿no? Pero efectivamente no ha cuajado. No sé, habrá que seguir, Ana, mira, planteándolo. ahora que estamos comenzando curso, comenzando también legislatura, tanto para el Efectivamente. ayuntamiento como para el gobierno Mm, regional, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no mm, plantear esa figura? No tanto como, sí, vigilando, no tanto con ese ánimo de sancionador, sino como una figura para, digamos, encauzar un poco lo que funciona bien, para que siga funcionando bien, y lo que funciona regular o mal para que vaya funcionando mejor, ¿no? Está en otras ciudades también, ¿entiendes, Isabel? Sí, sí, es que, bueno, basarse nuestra acción en generar ese conocimiento es una cosa básica. Quiero decir, partir de ahí para hacer esto es una cosa que además aparece en casi toda la literatura científica que define lo que es el turismo sostenible. Lo primero, vamos a ver qué datos hay y desde ahí construimos, ¿no? Y esto, ¿quién hace esto? Pues evidentemente tenemos que dotar de infraestructuras para hacer ese seguimiento, ¿no? Y esa construcción de conocimiento científico, y es una de las cosas que aparece definido, igual que el cuidado de la población local, ¿no? Igual que estas tres dimensiones que definen el turismo sostenible, que se define pues, tanto por la parte medioambiental, de cuidado medioambiental, de impacto medioambiental que puedan tener estas cuestiones de equidad y con respecto al reparto de la riqueza, y es el impacto social que pueda tener el turismo también en los lugares donde se desarrolla, y por otro lado también la parte económica, y que la parte económica pues tenga un cuidado de sus trabajadores, que sea un empleo de calidad, todas estas cosas, ¿no? Esta conjunción es lo que llamamos turismo sostenible. Para que todo eso ocurra, pues necesitamos personas que se empleen en ello, ¿no? Y no lo podemos dejar a la buena voluntad de las personas que se van a autorregular cuando sepan lo que es el turismo sostenible, ¿no? Cuando todo el mundo hace falta pues más jornadas formativas y donde se compartan este tipo de planteamientos, donde compartamos como comunidad dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir, qué modelo de turismo queremos en la ciudad. Eso hay que construirlo, no se hace solo. Claro, el problema es que estamos en el día a día. Sí que es verdad que cuando pandemia, que todos paramos o nos obligaron a parar, pues sí que fue un tiempo de muchas propuestas, ¿no? Pues ahora que estamos en pandemia podíamos reflexionar sobre esto. Ahora que estamos en pandemia vimos algo que no habíamos visto ni siquiera imaginado, ¿no? En la peor de nuestras pesadillas, que es un Toledo vacío. Claro, también vivimos Madrid vacío. Entonces yo creo que hubiera sido un buen momento, pero bueno, no se hizo, o por lo menos no se dio ese pie, y entonces nos movemos a base de percepciones, como decías. Por ejemplo, ¿Antonio cree que Toledo está masificado turísticamente? Te iba a decir ahora precisamente que, como si fuera un partido de fútbol, por ejemplo, turismo contra habitantes o residentes, va ganando el turismo, porque hay menos residentes. Para eso parece claro. Y siempre los debates que suscita estas situaciones vamos a equilibrar, que no sea todo el 80% de una cosa y el 20% de la otra, ¿no? Y yo creo que estamos todavía en ese largo partido, y no sé, estamos en la primera parte, yo creo todavía, ¿no? Pero de momento, insisto, el turismo va ganando, porque además, cuando se trata de habilitar nuevas viviendas, es para el turismo, para los residentes turísticos, ¿no? Que es 2 noches y ya nos marchamos, ¿no? Y de hecho, yo cuando me voy del Perico por las noches hacia el Arge, voy muchas veces solo por la calle. O sea, otra de las cuestiones que tenemos que hablar, Toledo por la noche, ¿qué pasa? ¿No es más aprovechable una ciudad como esta, que es cuando realmente yo creo que todavía reluce, aunque sea de noche, reluce todavía más, ¿no? De hecho, si te acuerdas, Ana, el arzobispo, hace 2 días, en una comida que tuvimos, precisamente apuntaba una cuestión que es brindar los residuos religiosos para iluminarlos y demás, es decir, que Toledo reluzca por la noche también, porque por la noche estamos ahí pues huérfanos de todo. ¿Está masificado la ciudad, Felipe?
No porque lo digamos nosotros, yo creo que le preguntas a cualquier vecino o vecina del casco de hace 15 años y no creo que nadie hubiese puesto hace 15, 20 años el turismo como su principal problema. Si preguntas hoy, probablemente la mayor parte del vecindario de casco te diga el turismo es la principal preocupación, no lo llamaría problema, pero sí preocupación. Incomodidad. Bueno, o puede ser las tres cosas a la vez, porque al final cuando empiezas a notar que se pierden servicios básicos, pues se convierte en un problema. Ya no solo una preocupación. La incomodidad se deriva, sobre todo para la gente que viva, lo que hablábamos antes de los ejes principales, Santo Tomé, Trinidad, centro, comercial. Esa gente percibe una incomodidad constante por la masificación del turismo, que a lo mejor no percibe alguien que viva en los Tintes o en el Arrabal. Pero sin lugar a dudas es la principal preocupación y eso implica un problema. Que nos lleva, pues lo que decían Antonio e Isabel, claro, no hay un observatorio turístico. Porque igual diseccionando el turismo nos daríamos cuenta que esa retórica de que el turismo es todo bueno, no tiene impacto, no contamina, genera interacciones entre la población local y los visitantes, eso que dicen un win-win, los ingleses todo el mundo gana, pues igual si nos ponemos a analizarlo decimos, tiene impacto, genera residuos, contamina. Ya, pero tampoco podemos prescindir que es el principal fuente de ingresos económicos de la ciudad de Toledo, crea trabajo, mueve la economía. Por eso hay que repensarlo. Otra cosa es decir, bueno, pues es que los empleos son precarios, Claro. pues es que está demasiado sectorizado, Pero pues es también que dice- ese beneficio no repercute directamente en el vecino. O sea, ¿qué población. tipo de negocios hay en el casco? Pues últimamente, igual que decía antes que el partido lo va ganando el turismo, pues también el tipo de Bueno, que no, la comercio que hay franquicia. es más dirigido al turista y el residente en el casco se tiene que ir a hacer la compra, pero en general, a los sitios donde que es más barato, más asequible. Fijaros cómo está la cesta de la compra. Y en el casco no hay, a lo mejor, pues supermercados o tiendas que le facilite esos productos más baratos, a precios más bajos. Y si os dais cuenta, es más comercios del sector turístico, más del cotidiano social, podríamos llamarlo así. Y eso también dificulta a mucha gente. Bueno, yo primero, la dificultad que supone el acceso, vivir en un casco por sus dimensiones y demás, pero me tengo que ir fuera a comprar, a hacer una compra más asequible a mi compra economía de la familia, de la- y volver. Así que todo ¿Dónde eso aparco? también- ¿Dónde dejo la...? Efectivamente. Bueno, eso, Isabel, me imagino que tú lo tienes al día a día, ¿no? Sí, es cierto que hay una nueva narrativa que está agarrando en el territorio. Yo hace unos años cuando escribí el libro no estaba tan agarrada, pero ahora sí que es cierto que cada vez lo escucho más en mi entorno y tal. Se está planteando esto, como dice él, como como algo antagónico, ¿no? O los turistas o los vecinos. Esto es peligroso porque, claro, ahí corremos muchos riesgos. El turismo, como todos sabemos, puede tener partes muy positivas, también puede tener partes muy negativas. Yo de lo que soy partidaria es que no hay que temer, no hay que tener miedo a ver qué hay detrás de esas narrativas, de las dos. Es decir, no pasa nada porque descubramos en un momento dado que a lo mejor el turismo no está creando tanta riqueza o no la está distribuyendo todo lo A eso bien iba que yo con debería mi pregunta. en la ciudad. No pasa nada tampoco, ¿eh? Es que tenemos a veces cuestiones ahí inamovibles que parece que son dogmas de fe y que no Y que podemos no nos tocar. podemos tocar. No, esto todo se puede tocar y se debe tocar para saber. En Ámsterdam hicieron un estudio para saber, fíjate, lo turístico que es Ámsterdam, hicieron un estudio para ver si le estaba saliendo rentable, y esta pregunta no pasa nada por hacérsela, si estaba saliendo rentable, y efectivamente le estaba costando más dinero a la administración que lo que estaba recibiendo. Ojo, o sea que esto no pasa nada porque nos lo planteemos en algún momento. Y también qué hay detrás de las narrativas de la propia población, donde yo soy vecina y participo también de esa queja, ¿no? Decir, es que estamos saturados, es que tal, es que esto... realidades objetivas detrás de eso, pues un aumento en el precio de la vivienda. O sea, son cosas objetivas, porque dices, bueno, además nos estábamos moviendo en cuestiones de sensación de invasión, y esto es muy subjetivo, que decir, cada uno tiene una sensación de invasión diferente. Hay gente que se mueve por la calle llena y dice, qué gusto. Yo veo gente mayor que dice, qué gusto ver a Toledo lleno, no sé qué, y lo vive como tal. Y hay gente que al revés, lo vive como una invasión de su propio espacio. O sea, eso es más subjetivo, ¿no? Pero hay realidades que están ahí, que están impactando sobre el precio de la vivienda, que están impactando sobre el acceso a los recursos básicos que tenemos en la población, y eso es sobre lo que yo creo que sí que hay que tomárselo en serio y trabajar, porque es que
es como la gallina de los huevos de oro. Un día puede dejar de dar huevos porque no hay población local que sostenga eso, ¿no? Porque al final las ciudades lo sostenemos las personas que vivimos allí. ¿Por qué Toledo se vacía por la noche? Cuando en otras ciudades de las características de Toledo, ciudades patrimoniales, no sé, Granada, Ávila, no están vacías por la noche. Cuando digo por la noche, digo en invierno a partir de las 7 de la tarde. Porque se van a Madrid a dormir. Es que en Madrid lo que hablamos es que está, de la masificación. Lo bueno que tiene Madrid es lo bueno y lo es malo a la lo vez. malo. Sí, es ese arma de doble filo que es, desde un punto de vista económico, académico, yo soy toledano, pero al final la carrera, la tesis y todo la hice en Madrid. O sea, que tenemos mucho contacto con Madrid para muchas cosas buenas. Pero lo que decís al principio, gran parte de esa percepción de masificación viene derivada de grandes turoperadores y empresas que operan desde Madrid, que por la mañana dispersan muchas veces cantidades ingentes de grupos enormes de 50 personas que tienen el tiempo que tienen, porque a lo mejor por la tarde van a Ávila y van a terminar luego durmiendo en Madrid, o a Aranjuez, a Segovia, donde sea. Entonces se centran en los ejes principales de la ciudad, colapsándolos por completo. Y ese modelo ese modelo, pero no vigilado, es el que lleva a que la ciudad, desde esos grandes grupos, muchas veces se venda como un borgo, un pueblito chiquitito que se ve en un par de horas y con que se saque una mañana o una tarde es suficiente. Tenemos un problema, entonces, porque ni siquiera como vecinos podemos acceder a un control de esos proyectos y de esas propuestas que es que ni siquiera son locales. Entonces, mucha de esa población va y viene desde Madrid, tampoco hay una oferta cultural enorme, y eso a la gente tampoco le atrapa para quedarse de noche. No tenemos una población estudiantil como Granada o como otras ciudades. O sea, hay como muchos factores que hacen que la ciudad se termine vaciando, y el acceso también a las condiciones de pernoctación, costes de hoteles, apartamentos y demás, pues también. Pero fíjate que puede haber como una especie de contradicción, si quieres, en este asunto, porque igual que nos quejamos o vemos por qué no pernocta la gente, la fórmula a la que hemos ido es a los apartamentos turísticos. Y resulta que eso, lejos de ser una cuestión querida, anhelada y deseada, es todo lo contrario, ocasiona una distorsión entre los vecinos, porque claro, quien viene de turista a pasarlo bien, pues por la noche como que se lo pasa le va la marcha. Y eso distorsiona y complica a veces mucho la convivencia, ¿no? Es que ha aumentado mucho, si os vamos un momento al portal Idealista, porque yo lo hago de vez en cuando, para ver más o menos cómo está. Claro, los pisos que se ofertan para vivienda normalizada, ¿no?, de familias y tal, es mucho menor que la cifra que estamos manejando, que luego la gente pone sus viviendas en alquiler. Es que es un fenómeno complejo porque decimos, vale, ¿y quién tiene la responsabilidad de esto? Porque estos somos los vecinos y vecinas que optamos por poner en estas plataformas. Esta es la claro, mía, y ¿no? que también queremos sacar tajada del turismo, ¿no? Y esto también hay que planteárselo en algún momento. Cuando victimizamos a la población local y decimos que es que está oprimida por el turismo, no sé qué, ojo, que los primeros que están poniendo a disposición del turismo sus propias casas, que las alquilan, las reforman para ponerlas tal, es la población local, ojo, o sea que todavía no, cuidado. Sí, me gusta mucho porque esta capacidad para ver las diferentes caras de una misma realidad, ¿no? Que cada vez, y sobre todo caras incluso contrarias, porque cada vez vamos a una sociedad cada vez más polarizada. Yo estoy en un sitio, tú estás en otro, lo tuyo no me vale y lo mío no te vale. Todavía no habéis dicho la palabra regulación. No sé, Felipe, ¿no te atreves? Sí, yo creo que sí que la hemos dicho. Yo sobrevuela. La hemos dicho, y la regulación en el debate, por ejemplo, a la hora de... el anterior equipo de gobierno dejó un esbozo de ordenanza sobre los apartamentos turísticos, regulación también, por ejemplo, sobre los comercios, la tipología de los comercios. Nos da mucho miedo esta palabra, pero al final, si todo el mundo va a su libre albedrío, desde el vecino que tiene una casa hasta el turoperador que
lanza a Toledo 7 autobuses todos los días con 50 personas, al final esto se convierte en una ciudad sin ley, las cosas como son. Sí, pues yo creo que regular, si eso no nos tiene que dar ningún tipo de pánico. Ahí entramos en el terreno que te decía al principio, que si hay una regulación estricta, si ya no hay recomendaciones, sino obligaciones, pues entraremos en el terreno de quien cumpla o no cumpla y habrá que tener un tipo de normativa que sancione, es inevitable, pero hay que regular. El problema que tenemos aquí con el punto al que hemos llegado, si estamos hablando de esto es porque nos preocupa, como toledanos, como toledanas, es que hay un cierto sentimiento en general de desregulación. Desde distintos puntos de vista, la gente que vive en el casco histórico percibe que se han cruzado muchas líneas rojas y que ha habido unos años en los que hay un modelo de turismo rentable económicamente, pero no necesariamente bueno. Entonces, como rentable no lo hemos regulado, como medimos al final índices de tantos visitantes, tantos accesos y salen las cuentas, hemos dado por sentado que es un modelo bueno y puede ser rentable, pero no tiene por qué ser bueno. Solo atendiendo a una información que no tenemos todavía en muchos aspectos, podremos plantear los otros problemas sobre regulación. Yo creo que no hay que tener miedo a la palabra regulación. Lo que hay que tender es una buena regulación. Eso es como todo en la vida. Para hacer una buena regulación, lógicamente, tienes que detectar muy bien y de manera precisa si hay un problema. O sea, detectar, bueno, ¿tenemos un problema? Yo admitimos que hay un problema. Entonces, si admitimos eso, no hay que tener miedo a regularlo. No hay que tener miedo, es que es obligación. Cuando hay un problema es obligatorio regularlo para por lo menos minimizarlo. Yo creo que eso es así. Entonces, desde el punto de vista municipal, sabes, Ana, que una de las cuestiones últimas, cuando se habla de turismo desde la institución local, del ayuntamiento, el problema que hay ahora mismo es ese, de su competencia, o sea, de dar permisos, autorizaciones para que ese tipo de residencias, entre comillas, pues aumenten o no. Entonces tienen que ser capaces de analizar, bueno, hemos detectado que ha aumentado X tanto por ciento ese tipo de viviendas. ¿Qué ha originado? ¿Una aceptación general o quejas? Yo creo que eso es más o menos, que no estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Toledo y el casco histórico, que ¿cuántos son? 10.000 o así. De Toledo, sí. Sí, o sea que bueno, tampoco... Nos quedan 8 minutos, yo sé que es poco tiempo para lo mucho que tenemos que contar, pero no quiero que el programa quede con ese sabor un poquito amargo de qué mal está todo, esto no tiene arreglo, vamos a tener que ir a una regulación. ¿Qué cosas buenas tiene Toledo que se están haciendo y que se están haciendo bien, Isabel? Pues yo creo que se está trabajando en red en algunos casos. Se está llevando a cabo, el ayuntamiento tiene un programa que es el SICTEC, que trabaja, por ejemplo, con profesionales del sector, que está vinculado a la calidad del sector, lo cual es muy interesante, ¿no? Todo esto. Y se trabaja desde ahí yo creo que eso requeriría reforzarlo o mejorarlo o tal, pero como propuesta es muy interesante, ¿eh? También tenemos un gremio como tal que tiene bastante poder en la ciudad, ¿no? Y eso también es positivo en cuanto a defender derechos, posiciones, tal, pues estas cosas pues suelen ser también... El gremio turístico, hostelero, te refieres. Sí, tienen, y creo que eso tiene su doble cara, pero también tiene su parte positiva y es que hay fuerza, ¿no? Hay fuerza e interés y que desde ahí se pueden plantear cosas. Y luego yo creo que tenemos bases sociales, tejido social, como para ir armando estrategias comunitarias. Aquí ya me sale la parte de mediadora comunitaria que no puedo evitar, y es que yo creo en el poder de la comunidad para esto, ¿no? Y creo que esto no se puede hacer por parte de unos pocos o tal, creo que se debe ir tejiendo pues a través de una mesa local, a través de mucho diálogo, mucho entendimiento, porque cuando generas estos procesos, cuando los hemos llevado a cabo, yo me he dado cuenta de que al final la gente está mucho más de acuerdo de lo que nos creemos con todo esto. Han defendido posturas muy similares y dices, bueno, pues si, por lo menos en los puntos en común, en lo que tenemos claro que sí, que queremos ir para allá, ¿no? Para adelante, pues ¿por qué no desde ahí seguimos tejiendo un buen plan, una buena estrategia de turismo sostenible, que tenga en cuenta a los vecinos, que tenga en cuenta, porque
en la medida en la que estemos implicados y todos nos sintamos implicados en esa estrategia, así de exitosa va a ser, porque es una fórmula que no falla. A mí no me gustan las fórmulas porque ni me gusta pensar que un modelo externo vaya a aterrizar aquí y vaya a solucionarnos la vida. Creo que las cosas se tienen que cocer y se tienen que tejer en el propio territorio y tenemos que ser capaces, en una ciudad como Toledo, de construir una fórmula local nuestra, propia, que nos sirva para mantener un modelo de convivencia básico, ¿no? Y que deje de generar esas narrativas antagónicas de o estás conmigo o estás contra mí, porque no existen terceras vías y las terceras vías son muy interesantes. Entonces yo apuesto por eso. Bueno, Felipe. Pues en la línea de lo que dice Isabel, yo en estos años me he sorprendido. Yo llevo realmente poco tiempo ejerciendo aquí, volví a vivir a Toledo en 2018, después de muchos años fuera, y me encontré con todo este problema, que ya aceptamos que lo es y que lo percibimos como tal, pero también con infinitas formas de resistencia de un montón de gente a través de la artesanía, a través de la literatura, compañeros que han hecho también carrera de investigación, que entienden que hay otras formas de trasladar lo que se puede hacer desde un equipo de investigación o desde los archivos, en nuestro caso como historiadores, a la calle, redes de vecinos, vecinas que trabajan en conjunto por lograr algo que es, como nos da miedo nombrarlo, pero lo nombramos sin nombrarlo. Cuando hablamos de turismo sostenible, admitimos que hay un turismo insostenible, aunque nos cueste decirlo. Si estamos peleando por el ecoturismo, es porque hay un turismo que no es eco, que no es ecológico. Ojo también con las etiquetas, que muchas veces ese es el gran truco de las grandes industrias capitalistas, que te lo barnizan de verde todo y te dicen esto ya es. No. Pero en Toledo me ha sorprendido mucho que una ciudad realmente pequeña, tan cercana de Madrid, que absorbe tantas iniciativas potentes en Madrid, hay ya un discurso común de gente que dice no todo vale, vamos a por ello. Y eso es una de las cosas que más me ilusiona. Yo formo parte de SICTED también y dentro de SICTED hay una facilidad a la hora de decirte emprende mesas de trabajo para que otros compañeros también puedan hacer algo en una dirección. O sea que hay mucho interés y pequeños síntomas que van tejiendo ya una red de gente que trabaja en positivo. Pues ya quisiéramos que siempre las propuestas salieran así, propuestas en positivo, reconociendo también las carencias, pero apostando siempre en pro bien. De algo de esto también, Antonio, vais a hablar el próximo 31 de octubre, me ha dicho un pajarito. Sí, será la tercera jornada sobre turismo que hacemos en ABC. Además, con Segitur, que es la Secretaría de Estado de Turismo, participa por lo tanto el Ministerio, también la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, y bueno, pues allí pues se trata de arrojar alguna luz, o por lo menos poner encima de la mesa por dónde estamos en el sector turístico, hacia dónde vamos, cuál es el mejor camino a seguir, ¿no? Y volviendo al tema de Toledo, cuando hablamos qué es lo mejor, yo creo que precisamente son esas imágenes de muchos turistas, es lo mejor. Imaginaros que no existieran. Eso sí que sería malo. Lo que pasa que esas masas de turistas hay que organizarlas, hay que planificarlas, tenemos que saber vivir con ellas de manera adecuada, lógicamente. Entonces yo creo que lo mejor de Toledo es que sigue siendo un potente centro turístico. Es lo mejor que podemos decir. Ya te digo, si no tuviéramos visitantes, ¿de qué estaríamos hablando aquí ahora mismo? Ya lo vivimos en pandemia, O sea, no hace falta imaginarlo porque lo vivimos, pero sí que es verdad que hay cosas que hay que mejorar. Sí. Hay cosas que hay que mejorar y cuestiones. Yo también coincido con Isabel que no podemos traer un modelo de fuera e importarlo a la ciudad de Toledo porque Toledo es único y probablemente lo que funcione, no sé, en cualquier otra ciudad, aunque se parezca, seguro que en Toledo Además, no. si me permites, Ana, Felipe y yo formamos parte del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha. Bueno, y es un factor también muy importante analizar. Bueno, Toledo puede mejorar esa oferta porque el turismo gastronómico, vamos, ha sido de la mayor pujanza dentro del sector, yo creo, últimamente. Y hoy, sí, efectivamente. Y entonces yo creo que eso también es algo que habría que profundizar. Hay determinadas líneas de turismo incentivar, que están funcionando muy bien en otros territorios, el turismo gastronómico, el turismo de congresos, que se está hablando mucho, el turismo de idiomas, el turismo que busca conocer Toledo de otra manera. Por ejemplo, bueno, pues hay propuestas para hacer un Toledo de noche que se van a presentar y yo creo que van a...
sea, que propuestas hay, mercado creo que hay, lo que pasa que, claro, no, con eso de que estamos en el día a día, en el vorágine del día a día, como que no nos paramos y decir, a lo mejor es mejor parar 15, 2, 3, 4 meses, diseñar el proyecto y luego lanzarlo, ¿no? Que seguir, y establecer algunas renuncias. En los que formamos parte del sector turístico, desde la hostelería al ocio, la historia, hay que saber que si paras, hay que establecer una serie de renuncias como guías. Sí. No podemos tener esos grupos grandes, no podemos ocupar espacios públicos con paraguas vendiendo visitas guiadas, porque si va una persona a vender libros o cerámica, la policía le va a echar. O sea, todo eso, desde la comida, ¿qué comemos? ¿Qué ofrecemos? ¿No? De verdad esto es lo único lo que pasa que hay. Quizás nos dejamos llevar por la vorágine del día a día, que me vienen 4 grupos, que me vienen 6, que esto sigue funcionando y claro, y no vemos la amplitud del bosque. De los candados hablamos otro día, Felipe. Bueno, de los candados que no Antonio, deja de ser hazle más. caso a este muchacho y que hay que hacer algo con los candados. Pues sí. Quitarlos. No estar presos a ellos, ¿no? Sino liberarlos. Los candados que están apareciendo por todas las Sí, sí, ciudades, sí. por una Es novela fíjate, que a nadie ha veces leído, pero... son como las leyendas, ¿no? Y que penetran en la sociedad la gente y creen más eso que a lo mejor una evidencia que tiene delante de sus ojos. Pues la evidencia no se la puede cree. ser que un día la y vaya y la del miradero se la fábula cae. y la historia Ya. que... La evidencia no es instagrameable, y los candados sí. Sí. Claro, claro. Todo lo que quede bien en Instagram, Sí. pues al final termina siendo un foco de atracción de gente que viaja por lo que ve en redes sociales y repite lo que ve en redes sociales. Luego ya comeré lo que sea Sí. y O luego ya me escucharé contarás lo la que sea. catedral, ¿verdad? Claro. Bueno, a los tres muchísimas gracias. Antonio es que es amigo de toda la... Aunque nunca habías estado aquí en Enfoque, ¿no? No, pero siempre se empieza Qué en la mal, primera vez. qué ¿eh? mal. Siempre hay una producción, primera nunca, vez. Nunca te habían invitado, qué mal, No, no, ¿verdad? No mal, sé, mal, mal. voy a hablar con la directora, Vale, perfecto. a ver si es que tiene alguna cosita contigo. Bueno, Felipe, por un candado nos conocimos, Aquí seguimos. pero no poniéndolo. Pero yo creo que, bueno, yo creo que siempre es muy interesante compartir contigo conversación, y Isabel ha sido todo un descubrimiento. Yo ya lo sabía, me lo habían dicho, pero bueno, sigue en ello, ¿no? Porque yo creo que siempre es bueno aportar datos científicos, pero también hacerlo también desde esa propuesta de proposición, ¿no? De decir, de estar abierto, escuchar a todos y, bueno, muy interesante, la cara A y la cara B, que siempre la hay. Esto los que son más jóvenes no saben muy bien de dónde vienen. Yo sé, hay expresiones, ya no sabe la gente lo que es la cara, no ha conocido los discos. el disco Claro. de vinilo. No. Yo soy La coleccionista. cinta. Sí, pero ya como coleccionista, como usuario, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.